Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios por este hermoso tiempo y esta hermosa oportunidad que nuestro Dios nos permite de poder llevar a cabo estos pequeños devocionales en donde en esta semana de ayuno y de oración en nuestra iglesia local, en Centro de Alabanza Nueva Vida, estamos teniendo. Y pues bueno, estamos en ayuno y estamos haciendo a un lado el alimento físico, el alimento sólido, para poder alimentarnos del alimento espiritual. Así es que el día de hoy vamos a comer esa porción de la palabra de Dios, ese pan de la palabra de Dios que yo sé en el nombre de Jesús que va a traer bendición a nuestra vida. El día de hoy quisiera continuar hablando sobre los beneficios de Dios. El día de ayer comencé con esta pequeña serie y estos pequeños devocionales, nuestro pan de cada día. Y pues bueno, el día de hoy, en esta tarde, el Señor también tiene un pan para nosotros. El Señor tiene una palabra para nosotros y lo que queremos hacer es tomarla, hacerla nuestra y en su momento ponerla por obra en el nombre de Jesús. Quiero recordar lo que dice el Salmo 68, versículo 19, donde nos dice la palabra de Dios: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Qué hermoso es saber que los beneficios que Dios tiene para nosotros están a nuestra disposición todos los días de nuestra vida. El día de ayer vimos el primer beneficio, lo cual se encuentra en el Salmo 103, cuando el salmista comienza a declarar y a decir: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y en los próximos versículos aquí en el Salmo 103 encontramos por lo menos 5 beneficios que Dios tiene para nosotros y que están a nuestra disposición, que Él nos colma con esos beneficios, como dice allá en el otro Salmo 68, 19. Él nos colma todos los días con estos beneficios. El día de ayer hablamos sobre el primer beneficio, que es Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que perdona todas nuestras iniquidades, el que perdona todos nuestros pecados, el que perdona todas nuestras maldades. Y es que, hermano, quiero decirle en esta tarde que ese es el primer beneficio que Dios tiene para nosotros. Y ese es el primer beneficio que Dios quiere que nosotros tomemos y lo hagamos nuestro. En una ocasión dice la palabra de Dios que 4 personas llevaban a un paralítico para que Jesús lo sanara. Y llegaron a la casa en donde estaba Jesús predicando y enseñando la palabra de Dios, el evangelio del reino. Y al ver que había mucha gente y al ver que no podían llevar a aquel que llevaban en el lecho y poderlo introducir a la casa para que Jesús lo sanara, dice que subieron arriba del techo, hicieron un agujero y por ahí descendieron, por ahí bajaron a aquel hombre que estaba paralítico. Cuando Jesús vio al paralítico, y dice la palabra de Dios que vio la fe de los 4 que estaban cargando a este paralítico, lo primero que Jesús le dice al paralítico es: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora imagínese usted la escena. Estos hombres, yo no sé por cuánto tiempo habían caminado, yo no sé por cuánta distancia habían caminado, y luego llegar a donde estaba Jesús. Pudieron haberse dado la media vuelta y haber dicho: no hay lugar para que nosotros estemos, no hay lugar para que podamos meterte y que puedas llegar hasta donde está Jesús para que Él te sane. Vamos a regresarnos. Pero ellos hicieron, hermanos, aún lo imposible. Hicieron todo lo que estaba a su alcance, hicieron ese agujero en el techo, bajaron a aquel que estaba ahí en ese lecho, aquel hombre paralítico. Y Jesús, al ver la fe de ellos, hermanos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora imagínense estos 4 haber caminado por una grande distancia, haber caminado por mucho tiempo, haber tenido que agujerar el techo de la casa en donde estaba Jesús, y luego para que Jesús lo primero que le dijera a este hombre paralítico es de que sus pecados le fueran perdonados.
Yo creo que a lo mejor probablemente no era lo que ellos querían escuchar. Pero Jesús, teniendo el poder y teniendo la autoridad de su Padre, cuando aquellos comenzaron a murmurar, ¿verdad? Aquellos hombres que estaban en aquel lugar comenzaron a murmurar. Y Jesús, sabiendo lo que había en sus corazones y los pensamientos que había en sus mentes, Él les dijo: pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad también para perdonar los pecados, Él también tiene autoridad para decirle a este hombre: levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Queriendo decir, hermanos, que el primer beneficio que Dios le otorgó a este hombre fue de perdonar todas sus iniquidades, de perdonar todos sus pecados. Y luego, como algo extra, como otro beneficio, en ese mismo día vino la sanidad. Y de ese beneficio, de ese segundo beneficio, vamos a hablar el día de hoy, que es Jesús el que sana. Sigue diciendo este pasaje, dice: todas tus dolencias, todas nuestras enfermedades, todos nuestros malestares, todos nuestros dolores, Jesús los puede sanar. Quizás en esta tarde tú estás pasando por un momento difícil. Quizás en esta tarde estás pasando por alguna enfermedad. Quizás en este momento te has sentido con dolencias en tu cuerpo físico. A lo mejor también dolencias en tu alma, dolencias en tu espíritu, dolencias en tu corazón. Pero para Dios no hay nada imposible. Él dice en su palabra que Él nos colma todos los días con sus beneficios. Y el segundo beneficio, después de que Él perdona nuestras iniquidades, después de que Él perdona nuestros pecados, es que Él quiere sanar nuestras enfermedades. Él quiere sanar todas, no dice que algunas, dice todas nuestras dolencias. Así es que gracias damos a Dios, porque el pan de este día es aprender a través de la palabra de Dios que Él quiere sanarnos. Él quiere hacer una obra en nuestra vida. Él quiere hacer un milagro, una sanidad en nuestra vida, y yo creo que lo podemos recibir en el nombre de Jesús. Hoy quiero primeramente decirte por qué nos enfermamos. Antes de recibir la sanidad que Jesús tiene para nosotros, primeramente yo creo que hay que contestar a esta pregunta: ¿por qué nos enfermamos? Y bueno, a través de la palabra de Dios encontramos por lo menos 4 razones por las cuales nosotros podemos enfermarnos, por las cuales puede venir una enfermedad, puede venir una dolencia, puede venir algo a nuestra vida. Y luego, ¿verdad? Después de haber examinado nuestra vida, nuestro corazón, entonces gracias damos a Dios porque viene la sanidad. ¿Por qué nos enfermamos? Primeramente, por desobediencia a la palabra de Dios. Muchas enfermedades que vienen a nuestro cuerpo, muchas enfermedades que vienen a nuestra vida, vienen a consecuencia de nosotros desobedecer la palabra de Dios. Dios, hablándole a su pueblo en Éxodo capítulo 15 versículo 26, Él les dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares en tu corazón todos sus estatutos, dice: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Jehová le estaba diciendo a su pueblo una vez que habían salido de Egipto, y Él les dice: si ustedes oyen atentamente la voz de Jehová, si ustedes hacen lo recto delante de mis ojos, si ustedes oyen mis mandamientos, si guardan mis estatutos para no solamente guardarlos, sino cumplirlos, dice, entonces ninguna enfermedad que yo mandé a los egipcios vendrá sobre ustedes, porque yo soy Jehová, su sanador. La primera forma, hermanos, en que nosotros puede venir una enfermedad a nuestra vida es por desobedecer la palabra de Dios. Cuando no cumplimos a la palabra de Dios, cuando no hacemos la palabra de Dios, cuando no nos sometemos a la palabra de Dios y somos, en otras palabras, desobedientes a la palabra de Dios, puede venir una enfermedad a nuestra vida, porque ahí Dios no está obrando como nuestro sanador. Vienen aquellas situaciones difíciles, vienen aquellas dolencias, vienen aquellas enfermedades. Número 2, hermanos, otra de las
razones por las cuales nos podemos enfermar es por tomar la cena del Señor indignamente. Dice en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 29 al 30, dice: porque el que come y bebe, hablando de comer el pan y beber de la copa, que es símbolo del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, dice, y lo hace indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice: por lo cual, versículo 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, dice, y muchos duermen. Qué importante es, hermanos, que cuando en nuestra iglesia local o en la iglesia que usted se congregue van a participar de la Santa Cena, usted examine su corazón. No nos está pidiendo que seamos perfectos, no nos está pidiendo que seamos santos, ¿verdad? En sí. Nos está diciendo que claro, debemos de buscar la perfección y debemos de caminar en la santidad, claro que sí. Pero nos está diciendo que examinemos nuestro corazón, y si tenemos algo en nuestro corazón o le hemos fallado a Dios, vayamos delante de Él, tal y como lo aprendimos el día de ayer. Reconocer que le hemos fallado, reconocer que somos pecadores, y dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y que de esa manera, al comer el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, y al beber del jugo de la vid, símbolo de la sangre de Cristo, lo podamos hacer sentirnos dignos de poder discernir el cuerpo de Cristo, y que entonces no venga una consecuencia tal y como la enfermedad o alguna otra debilidad. Número 3, hermanos, hay enfermedades que vienen a nuestro cuerpo por opresión del diablo. El diablo, él fue el que trajo la enfermedad a la humanidad, a la tierra, al ser humano. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando. Fíjese que él comenzó a sanar. Cuando los apóstoles comienzan a dar testimonio de Jesús, dice, él comenzó a hacer bienes y a sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay enfermedades, hermanos, que Dios, ¿verdad? Vienen a nuestra vida a consecuencia de una opresión del diablo. El diablo nos tiene oprimidos o nos quiere tener oprimidos. Estamos creciendo espiritualmente y viene la opresión del diablo. Estamos buscando del Señor fervientemente y viene la opresión del diablo. Nos desviamos de alguna u otra manera del camino del Señor y viene la opresión del diablo. Viene la enfermedad, viene la debilidad, viene aquella dolencia a nuestro cuerpo. La tercera razón por la cual nos podemos enfermar es por opresión del diablo. Y la cuarta razón, hermanos, es para que Dios manifieste su gloria y sus obras. Hay enfermedades que Dios permite en nuestra vida para que Él manifieste su gloria y sus obras. En una ocasión, hermanos, cuando Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento, en el Juan capítulo 9 versículo 3 dice: respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los discípulos, a ver que Jesús le había sanado, van y le preguntan: Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó él para que estuviera ciego? ¿O pecaron sus padres para que él naciera ciego? Y Jesús, hermanos, sabiendo lo que estaba en su corazón y sabiendo la pregunta que le estaban haciendo, dice: no pecó él y no pecaron sus padres. Dios permitió esta ceguera en la vida de este hombre para que en este momento la manifestación del poder de Dios, de la mano milagrosa de Dios, se hiciera presente en él. En ocasiones, hermanos, hay enfermedades que vienen a nuestra vida que Dios está permitiendo para que su nombre sea glorificado y para que Él manifieste su poder en nosotros. Así es que, ¿por qué nos enfermamos? Número 1, por desobediencia a la palabra de Dios. Número 2, por tomar la cena del Señor indignamente.
Número 3, hermanos, por opresión de Satanás, por opresión del diablo. Y número 4, Dios permite en ocasiones la enfermedad en nuestra vida, en nuestro cuerpo, para que luego venga la sanidad y que por medio de la sanidad su nombre sea glorificado y Él a los hombres manifieste su poder y sus obras. Ahora, si examinamos nuestra vida, si examinamos nuestro corazón y estamos pasando por una enfermedad, estamos pasando por una dolencia, alguna de estas razones tiene que haber sido. Por alguna de estas razones pudo que haya venido esa enfermedad, pudo que haya venido aquella dolencia, aquel malestar a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Pero ahora podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿puedo yo recibir sanidad? Si estoy enfermo, si fue porque desobedecí a la palabra de Dios, ¿puedo yo recibir sanidad? Si fue porque, como leíamos, ¿verdad? Ahorita, si fue porque tomé la Santa Cena, la cena del Señor indignamente, ¿puedo yo recibir sanidad? Si estoy siendo oprimido por el diablo, si esta enfermedad él la puso en mi cuerpo, ¿puedo yo recibir sanidad? Si es Dios el que está permitiendo que pase por esta situación o por esta enfermedad, ¿puedo yo recibir sanidad? Y la respuesta, hermanos, es sí. Si nos arrepentimos de todo nuestro corazón, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad, porque ese es el primer beneficio que Él quiere traer a nuestra vida y a nuestro corazón. Pero segundo, Él es el que sana todas nuestras dolencias. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5, dice: ciertamente llevó Él, hablando del varón de dolores, hablando del Señor Jesucristo, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Jesús, y por su llaga, por la llaga de Jesús, fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso es poder saber que a pesar de que podamos tener una enfermedad, a pesar de que podamos estar pasando por alguna enfermedad, a pesar de que en este momento a lo mejor nuestro cuerpo se sienta enfermo, se sienta dolido, se sienta con alguna situación difícil por alguna enfermedad, por alguna situación en la cual hemos perdido la salud. Gloria a Dios, hermanos, y gracias a Dios, porque hace aproximadamente 2000 años atrás, nuestro Señor Jesucristo, el varón de dolores, Él llevó, dice la Escritura, nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz para que nosotros tuviéramos paz fue sobre Él. Dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Ya la sanidad ha sido provista para nosotros desde el momento que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario a dar su vida, a entregar su vida, a derramar su sangre por usted y por mí. ¿Sabía usted, hermanos, que la sanidad para nosotros fue provista hace 2000 años atrás por nuestro Señor Jesucristo? A pesar de que Él sabía que nosotros le íbamos a fallar, o que en algún momento íbamos a tomar indignamente la Santa Cena, o que en algún momento de nuestra vida iba a venir una opresión del diablo, o que en algún momento Dios iba a permitir que por algo pasáramos, por alguna enfermedad pasáramos, Jesús 2000 años atrás ya estaba pensando en usted y en mí. Y ya estaba pensando, hermanos, en sanarnos, en restaurar nuestra salud, en levantarnos de esa condición. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, Él proveyó para nuestra sanidad.
Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Y dice, y por su llaga ya fuimos nosotros curados. Ya fuimos nosotros curados. Así es que, ¿puedo yo recibir sanidad? Claro que sí. Si venimos a Cristo con fe, creyendo y expectantes de lo que Jesús puede hacer en nuestra vida, usted y yo podemos recibir sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y yo creo a lo que dice la palabra de Dios, y porque lo dice la palabra de Dios, yo lo creo, y por eso lo puedo compartir con ustedes en esta tarde, para que en este momento, si necesitamos sanidad, podamos decirle: Señor Jesús, tú ya llevaste mis enfermedades, tú ya sufriste nuestros dolores o mis dolores, y por tu llaga, Señor, yo ya soy sano, yo ya soy curado, y recibir la sanidad que Él tiene para nosotros. Ahora, ¿cómo podemos, hermanos, nosotros ser sanos? ¿Cómo usted y yo podemos ser sanos? Ya vimos cómo, ¿verdad?, viene la enfermedad, o cómo puede venir la enfermedad a nuestra vida. Ya vimos, hermanos, que podemos recibir sanidad en el nombre de Jesús a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero ahora, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ser sanos? A través de la palabra de Dios, hermanos, hay tres maneras en las que nosotros podemos recibir la sanidad, en la cual nosotros podemos tomar ese pan nuestro de cada día y tomarlo y hacerlo nuestro para poder recibir la sanidad que Dios ya tiene para nosotros, que el Señor Jesucristo, Él ya la sufrió, Él ya lo pagó hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, cuando Él entregó su vida, cuando Él derramó su sangre por amor a usted y a mí. ¿Cómo podemos, hermanos, ser sanos? Primero, número uno, con la palabra de Dios. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Dice, porque son vida a los que las hallan y son medicina a todo su cuerpo. Fíjese que ahorita leíamos allá en Éxodo, hermanos, capítulo 15, en donde Dios le decía a su pueblo que si ellos se apartaban de sus palabras, de su ley, de sus estatutos, de sus mandamientos, si ellos, el pueblo de Israel, se apartaba, entonces iban a recibir la enfermedad, iba a venir sobre ellos la enfermedad. Pero si ellos guardaban la palabra de Dios, si ellos caminaban en sus mandamientos, si ellos caminaban en los estatutos de Dios, entonces ninguna enfermedad iba a venir sobre ellos, porque Dios era su sanador. Aquí, hermanos, en el libro de los Proverbios nos dice que al estar atentos a las palabras de Dios, al inclinar nuestro oído a las razones de Dios, a poner nuestros ojos en la palabra de Dios y guardarlas en medio de nuestro corazón, dice que son vida a los que las hallan y medicina a todo nuestro cuerpo. La palabra de Dios, hermanos, es medicina a todo nuestro cuerpo. Así como usted y yo cuando vamos al médico, y quiero explicarle un poco cómo funciona que la palabra de Dios sea medicina a nuestro cuerpo. Así como usted y yo cuando vamos al médico porque tenemos una enfermedad, porque nos sentimos mal, porque no andamos bien de salud, vamos al médico y el médico nos hace el chequeo de lo que es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nosotros tenemos, cuáles son los síntomas y todo. Y dependiendo a los síntomas y dependiendo a lo que el médico ve a nuestro cuerpo, nos da un diagnóstico y nos dice: tú tienes esto. Después de darnos el diagnóstico, después nos da una receta con diferentes medicamentos para que podamos sentirnos mejor, o estar en salud, o ya no estar en esa enfermedad, para que nuestro cuerpo se pueda compensar bien y andar bien y estar de la mejor manera. Entonces nos da una receta, y en esa receta vienen diferentes medicamentos, y en esos medicamentos dice, ¿verdad? Pues ahí la receta, usted yo sé,
usted sabe, y yo sé a lo que usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Y usted, hermano, ve esa receta y usted dice, bueno, a tales horas me toca este medicamento y a tales otras horas me toca este otro medicamento, y luego tienen que pasar 6 horas para que me vuelva a tomar esta pastilla, tienen que pasar 8 horas para que me vuelva a tomar esta otra pastilla, y el médico le receta a lo mejor 2, 3, 4 medicamentos y se lo receta por tantos días y se lo receta a ciertas horas. Y usted, si usted se quiere sentir bien, si usted quiere tener salud y mejorar en su salud y que esa enfermedad se vaya, ¿usted qué va a hacer? Va a seguir las instrucciones del doctor y va a tomar ese medicamento y va a tratar de alinearse a la receta que ese doctor le dio y decir, a esta hora me voy a tomar este medicamento y ahora a esta hora me toca tomarme este otro medicamento, y así lo va a hacer porque usted quiere sentirse bien. Bueno, de esa misma manera funciona la palabra de Dios. Cuando necesitamos, hermanos, que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón necesita ser sanado porque está pasando por alguna enfermedad, está pasando por alguna dolencia, tenemos la preciosa y la maravillosa palabra de Dios que dice la escritura aquí en Proverbios 4:22 que es medicina a todo nuestro cuerpo. El oír la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. El leer la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. El guardar la palabra de Dios en nuestro corazón es medicina a todo nuestro cuerpo. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted y yo escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe va a aumentar. Así es que cuando usted y yo, hermanos, necesitemos ser sanados, necesitamos sanidad de parte de Dios, vayamos a la palabra de Dios y hagámoslo como si fuera una receta, como si fuera un medicamento, como si fuera la palabra de Dios un jarabe, como si fuera, hermanos, una pastilla que necesitamos para nuestro tratamiento, que necesitamos para nuestra vida, que necesitamos para sentirnos bien, para sentirnos mejor, para sentirnos bien en salud. Vayamos a la palabra de Dios. Cuando usted esté pasando por temor, vaya a la palabra de Dios, porque la palabra del Señor una y otra vez, para ser exacto 365 veces, el Señor nos dice: no temas. Cuando estemos sintiéndonos solos, vayamos a la palabra de Dios, porque ahí podemos encontrar cuando el Señor nos dice: no te preocupes, yo estoy contigo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando sintamos, hermanos, que no tenemos amor, vayamos a la palabra de Dios, porque ahí en la palabra de Dios, Dios nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Cuando pensemos, hermanos, o sintamos que no tenemos gozo, vayamos a la palabra de Dios, porque ahí también en la palabra de Dios el Señor nos dice: yo soy tu gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando sintamos ya no seguir hacia adelante, cuando sintamos, hermanos, no poder hacerle frente al problema, a aquella necesidad, a aquella lucha, a aquella enfermedad por la que estamos atravesando, recordemos Filipenses capítulo 4 versículo 13, donde el Señor nos dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos fortalece. Vayamos a la palabra de Dios. Tomemos la palabra de Dios como esa medicina, como esa píldora, como ese jarabe que nuestro cuerpo necesita, que nuestra alma necesita, que nuestro corazón necesita para ser sanados, y vamos a recibir la sanidad. Cuando usted se sienta enfermo, cuando usted se sienta en dolor, cuando usted sienta ya no más saber qué hacer, vaya a la palabra de Dios, porque no hay una respuesta que la palabra de Dios no tenga para nuestra vida. No hay una solución que la palabra de Dios no tenga para una situación por la cual usted y yo podamos estar atravesando. Cualquier situación que vivamos, cualquier respuesta que necesitemos a cualquier necesidad o cualquier petición, lo podemos encontrar en la medicina de Dios, que es su palabra. Número 2, hermanos, creemos como iglesia cristiana en la imposición de manos. Dice Marcos capítulo 16 versículo 18
que los que habían de creer en Jesús, estas señales les iban a acompañar. Y una de ellas es que sobre los enfermos iban a poner manos y ellos, los enfermos, iban a sanar. Una manera, hermanos, de que nosotros podamos recibir sanidad es cuando venimos al templo, o a lo mejor por la enfermedad no podemos venir al templo, pero llamamos a los pastores o llamamos a los líderes o llamamos a los hermanos de oración y de fe para que ellos vengan y oren por nosotros. Y dice la Escritura que al imponer manos, los enfermos van a sanar, los enfermos van a ser sanos. Por eso en nuestra iglesia local, hermanos, nosotros al final de cada culto, especialmente los domingos, hacemos el llamado al frente para que aquellos que están pasando por alguna enfermedad, para aquellos que están pasando por alguna dolencia, para aquellos que están pasando por alguna necesidad, nosotros como pastores, como ministros de Dios, podamos orar por ellos, unirnos con ellos en oración. No es porque nosotros hagamos algo, nosotros no hacemos nada. Nosotros no tenemos el poder para sanar, nosotros no tenemos el poder para hacer milagros, pero el que está dentro de nosotros, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, Él sí puede sanar, Él sí puede hacer el milagro, y por eso damos a su nombre gloria. Y por último, hermanos, también creemos en el ungir con aceite. Creemos lo que la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 5 versículo 14 y 15, donde dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este beneficio, hermanos, aquí, aunque este beneficio es el segundo beneficio, que es Dios, Jesús, el que sana todas nuestras dolencias, fíjese que aquí, hermanos, se cumple también el primer beneficio, porque dice aquí que el Señor lo va a levantar a aquel que estuviera enfermo, el Señor lo va a sanar, pero si hubiere cometido pecados, dice el Señor, Dios, Jesús, dice, le van a ser perdonados. El primer beneficio, aquel que vimos el día de ayer, que es Dios el que perdona todas nuestras iniquidades, que es Jesús el que perdona todos nuestros pecados, también lo vamos a recibir. Lo va a recibir aquella persona que está pasando por esa enfermedad, por esa dolencia, y va a recibir sanidad en el nombre de Jesús. Así es que, ¿cómo podemos recibir sanidad? Número uno, con la palabra de Dios. La palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Tome la palabra de Dios, coma la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios. Que sea como este pan, en nuestro pan de cada día, que sea la medicina de cada día que nosotros necesitamos para tener salud, para ya no sentirnos adoloridos, para ya no sentirnos enfermos, para levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Cuando tengamos la oportunidad, o cuando usted tenga la oportunidad y venga a la iglesia y se haga el llamado, hermanos, y usted se siente enfermo, pase hacia adelante. Deje que los pastores oren por usted. Deje que los ministros oren por usted. Deje que los líderes oren por usted. Deje que aquellos hombres de oración y de fe oren por usted, y usted va a recibir sanidad. Quítese todo perjuicio de su mente, quítese todo argumento de su mente, y deje que el Espíritu Santo, a través de ellos, que son instrumentos usados por Dios, pueda usted recibir la sanidad que usted necesita. Si ungen con aceite, hermanos, no es que el aceite sea una poción mágica. No es que el aceite sea un amuleto mágico y que por medio del aceite vamos a ser sanos, no. Pero creemos en lo que la palabra del Señor dice. Y si no hay aceite, no pasa nada. Si no, en esa ocasión o en ese momento no se puede imponer las manos, no pasa nada, hermanos. Recordemos, ¿verdad?, cuando aquel hombre centurión vino a buscar a Jesús y le dice: mi siervo está muy malo allá en mi casa. Y Jesús dice: pues vamos a sanarle, vamos a orar por él. Y el centurión le dice: Señor, no soy digno de que tú entres en mi techo, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero yo sé que hay palabra, que hay poder en tu palabra.
y que por medio de tu palabra mi siervo que está allá puede ser sano. Y en ocasiones, hermanos, nos ha tocado orar desde aquí de la iglesia, orar por nuestros hermanos que están a lo mejor en sus casas allí en la cama, enfermos, adoloridos. Nos ha tocado orar por hermanos, hermanas que están en los hospitales. Nos ha tocado orar por personas que están a la distancia y que en ese momento a lo mejor no podemos ir a poner manos, o que en ese momento no podemos ir a ungir con aceite, pero creemos en el poder de la palabra de Jesús. Y creemos que aunque nosotros estamos aquí, pero al enviar la palabra, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, que Él es omnipresente, Él está en todo lugar, así como Él está con nosotros aquí, Él está allá en aquel lugar donde se le necesita. Para terminar, hermanos, recordemos que este beneficio está a nuestro alcance todos los días. Recordemos el Salmo 68, versículo 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Y el Salmo 103 nos dice que otro de los beneficios, el beneficio número 2, es de que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Así es que este beneficio, hermanos, está a nuestro alcance. Este beneficio está a nuestra disposición. Y en esta preciosa tarde, si usted necesita sanidad, si usted se ha sentido enfermo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, yo le voy a invitar que haga esta oración conmigo ahí donde quiera que usted esté. Yo a lo mejor no estoy donde usted está, pero el mismo que está conmigo en este momento, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, está ahí donde usted nos está viendo o donde usted nos vaya a ver en las próximas horas, en los próximos días. Ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo, y Él puede obrar en su vida y Él puede traer la sanidad que usted necesita en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de ti. Creo en tu palabra, Señor, y creo que tú nos colmas de beneficios todos los días de nuestra vida. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, hoy oramos, Señor, por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, por aquellos que están escuchando esta transmisión, por aquellos que están viendo esta transmisión y que a lo mejor en este momento se sienten enfermos, se sienten débiles, están delicados de salud. Padre, en el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible. Tú eres un Dios que no cambia y tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Lo que tú hiciste hace 2000 años cuando estuviste aquí en la tierra y sanaste a los enfermos, a los que estaban siendo oprimidos por el diablo, Señor, en el nombre de Jesús, hoy tú nuevamente lo puedes hacer. Obra, Señor, sanidad. Mandamos la palabra de sanidad sobre la vida de mis hermanos, de mis hermanas, sobre aquellos que están escuchando en este momento y sobre aquellos que escucharán esta transmisión o verán esta transmisión en el tiempo futuro. Obra, Señor, poderosamente, para que tu nombre, Señor, sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria hoy y siempre. Amén y amén. Hermanos, nuestro pan de cada día. Hoy este pan tomémoslo, hagámoslo nuestro y podamos ser edificados en nuestro hombre interior en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos en el día de mañana para nuestro devocional número 3 y seguimos hablando sobre los beneficios de Dios y seguimos aprendiendo más de la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, Dios esté con ustedes en estos momentos y les bendecimos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo.